Entre las plantaciones verdes de Misiones se levanta la carcasa de lo que fue una de las industrias más grandes del país. ITA, Industria Té Argentino. Hoy, sus paredes vacías guardan la historia de un hombre, un sueño y una caída. Soy Jonathan Kuhnlein, Johnny. Soy bisnieto de don Francisco Kuhnlein, el impulsor y el creador de ITA, una de las industrias más grandes del mundo. En 1939, Francisco Kuhnlein, un inmigrante alemán que había llegado a Campo Viera, comenzó a sembrar té. Lo que comenzó con plantines y un pequeño secadero se convirtió en un monstruo industrial de 4 pisos. En el año 1939, don Francisco empieza las plantaciones, las primeras plantaciones en Campo Viera. Tal es así la magnitud de visión que él tenía, que él quería ampliar. En aquella época es bien sabido que no había mucho té. Había en Tres Capones, había en otras localidades, pero poquito. La idea de él era difundir y engrandecer eso lo que era el té. En esa época, digamos, incalculable. La primera fábrica de té de la República Argentina se levantó en Campo Viera, Misiones, y surgió en un pequeño galpón de madera instalado por don Francisco. Instala la primera fábrica de la República Argentina, de hecho de madera, que fue la primera industria dedicada al té, digamos, industrializado. Había otras chiquititas que hacían té, el famoso té que ahora todos conocemos, artesanal. Incluso yo lo hago. En 1947 ese emprendimiento se lo quema en la totalidad, se prende fuego y queda prácticamente en la nada. La destrucción de su pequeña fábrica para él fue una pérdida enorme, pero no se quedó de brazos cruzados. Tampoco se rindió tras haber perdido todo. Él con el esfuerzo y con la virtud que tenía, lo vuelve a reactivar. Tanto es así que en 1949 él crea la sociedad ITA y en 1950 lo constituye. A partir de eso, ahí se llama ITA. En 1951, él empieza a construir lo que hoy se ve en el fondo, que es la industria tealera más grande del mundo en esa época. Una vez que él construye la empresa que hace Sociedad Anónima, empezaron los nuevos desafíos porque necesitaba materia prima. Era tal el entusiasmo que tenía Francisco Kuhnlein por el té que comenzó a recorrer las colonias y a repartir gratuitamente plantines. Consiguió convencer a los colonos que plantar té era el futuro. Y en 1943 monta lo que fue un verdadero hito del té en el país. Incluso cuentan la anécdota que llegaba don Francisco a ofrecerle para plantar, y hay que poner en contexto, en aquella época no andaba el túnel cítrico, nada no andaba. Y él buscó una forma que
la gente tenga su economía a través del té. Pero ¿qué pasaba? Había que plantar hoy y ese fruto, digamos, del té iba a dar recién 3 años. O sea, lo que yo me imagino cómo él, de la manera que incentivó la plantación de té para que los colonos de esa época le apoyen. Yo me imagino, no sé, una cosa increíble. Por eso cuando yo hablo de él, hablo como de orgullo, del lado de orgullo. Parte de ese mi bisabuelo, creo y tengo toda la certeza que fue un visionario con el tema del té. La fábrica era única. No había precedentes de algo así en Argentina. Todo fue montado e ideado a prueba y error por sus creadores. En esa época no había un sistema interconectado en la provincia. Por tanto, la industria producía su propia energía. Don Francisco tenía un gran desafío porque no se conocía ni una máquina, no se conocía casi el proceso, y él con sus secretarios hicieron una enruladora de madera con un motor de Jeep, y ahí empezaron a ver cómo podían mecanizar eso cada vez más. Tanto es así que en el 1943 él inaugura la planta modelo. Por eso se llama la planta modelo de fabricación de té. Gracias a ese modelo, las otras industrias pudieron copiar, digamos, cómo se trabajaba acá. Ustedes imagínense la magnitud de solo 30 enruladoras. Hoy en día creo que ocupan 6, 8 por fábrica, 10 a lo sumo. Incluso en esa época creo que la fábrica que más té producía en el mundo eran 2.000, no llegaban a 2.000 toneladas. Acá la fábrica fue hecha para hasta 4.500 toneladas. Era increíble lo que era esa cosa. En los años 50, la fábrica había crecido tanto que había que empezar a llevar el producto misionero más allá de las fronteras. Pero, ¿cómo lo hacían? Sin marketing, sin agentes de venta, sin redes sociales, sin internet e incluso sin teléfono. Uno de los desafíos más importantes en 1957 fue que de tanto que se expandió el té había que buscar un nuevo mercado. Porque hasta esa época no se exportaba, era solo mercado interno. Entonces don Francisco encomienda a un hijo a Inglaterra con 77 cajas de té. Llega a Inglaterra y rematan ese té. Las 77 cajas rematan. Tanto es así que rematan y los compradores entre sí empiezan a hablar que de dónde es el té, quién lo produce, y bueno, era un té argentino. ¿Qué pasa? Desde esa época, eso fue en octubre más o menos del 57, desde esa época los compradores se interesaron en el té argentino. Entonces llaman a los que tienen las empresas en Argentina y ahí empieza la exportación. En 1958 empieza la exportación ya con precio, con calidad. Y tanto es así que se exporta el 90% de lo que se produce acá, 95% se exporta al mundo entero. Gracias a que en 1957 don Francisco promocionó ese té para exportar en Inglaterra y en todo el mundo. Después, bueno, se abrieron otro mercado como Chile, como hasta Ceilán. La ITA en una época exportaba té a Ceilán, que es uno de los mercados más
más competitivo y más influyente de calidad, obvio, junto con Inglaterra. Su esplendor viene a partir de los años 55, 60, 55, 56, cuando inauguran. ¿Por qué? Porque al inaugurar necesitaba mucha materia prima. Con respecto al edificio, Don Francisco ideó el edificio para hacer té en hebras. En esa época la demanda era de té en hebra. Por eso muchos ven un edificio en cruz. Les explico por qué un edificio en cruz y tantas ventanas. En esa época se marchitaba en catres. La marchitación es un proceso de elaboración para llegar al té negro. El marchitado se hacía en catres y el edificio fue hecho justamente en cruz y sobre los puntos cardinales para la circulación del aire, porque el marchitado se logra a través del ambiente natural. Por eso él hizo de ese tamaño, de esa magnitud. ¿Por qué? Porque para hacer un té de calidad, una de los principales puntos es no aplastar ese producto. Incluso él en esa época no permitía un amontonamiento más de 30 centímetros. Eso era fatal. Lo mismo la cosecha. En la cosecha no había que aplastar, no se tenía que meter en una bolsa más de 30 kilos. Todo eso fue cambiando a través de los años. Por eso él exigía a los empleados, por ejemplo, una de las cosas que no quería era el famoso cuchillo de palo. En esa época había cuchillo de palo. Él no quería porque al aplastar el producto ya empieza un proceso, que es el oxidado, el fermentado. Ese proceso se hace luego más adelante. El objetivo de él fue hacer una planta industrializadora de té a gran escala, pero de calidad. Ese era el legado de él. El legado de él nos dejó la calidad. Él no quería hacer volumen, él quería hacer calidad, pero tanto era la calidad que por su mismo peso, digamos, de la calidad que tenía, tuvo que construir esa empresa tan grande. Lo que sí es bueno recalcar que hay empresas industrializadoras en Misiones y otro de los puntos, el té misionero es muy bueno, es uno de los mejores té del mundo. En su auge, la ITA contaba alrededor de indirecta y directamente con 2.000 personas. ¿Por qué? Te explico. Empleados en planta y en cosecha 600, nomás. Pero después tenía el leñero, el colono. O sea, era un conjunto. Esa empresa, Don Francisco hizo para que conjuntamente económicamente toda la gente crezca. Tanto es así que en aquella época, volvemos un poquito más para atrás, en aquella época, si alguna persona tenía un proyecto de crecimiento y no tenía dinero, él le prestaba, plantaba su té con la condición de que ese té le traigan a él, le traían y él le compraba. Muchísima gente le ayudó, muchísima. Y creo que a partir de ahora que el Estado reconoció, porque hace poco reconoció, gracias a un esfuerzo enorme que hicimos mucha gente, mi familia, yo como cara visible, gente extraña, tercero también que me ayudó muchísimo.
Por ejemplo, el historiador Cobron, acá en Campoviera, David, acá como es en la Cámara de Representantes de la provincia, los concejales de Campoviera, hicimos un proyecto para nombrarlo ciudadano ilustre en Campoviera. Después la Cámara de Diputados de la provincia lo nombró ciudadano honorífico. Así que no, yo creo que a partir de ahora el diálogo es distinto. Desde el año 1955 hasta el 2002, que fue su cierre, la ITA fue generadora de precios. La ITA era la que ponía el precio al colono. O sea, generaba precio para la materia prima. Tanto es así que cuentan los colonos que en esa época le llamaban el oro verde al té. Porque incluso cuentan que con 10 kilos de té la familia comía en una semana. Cuanto hoy en día, para comer una semana necesita 40.000 kilos como mínimo. Con respecto a por qué la capital nacional del té, resulta que en esa época, en el año 39, cuando él empezó a distribuir la plantación de té, no había en gran magnitud en la provincia. Tanto es así que acá, gracias a su motivación, la gente fue plantando cada vez más, hasta que se logra que en Campoviera y la zona centro sea el punto exacto donde la industrialización y la plantación del té se hizo auge. Por eso, gracias a eso, se llevó a nombrar la capital nacional del té de Campoviera. A raíz de eso se hace la fiesta nacional del té también, que tenemos una hermosa fiesta acá nacional del té que refleja toda la historia, los colonos, los pioneros, un conjunto de gente que en esa época luchó mucho para hoy en día uno ve una planta de té y dice, mira, una planta de té, pero lo que costó su plantación, su industrialización es admirable. Es admirable como Don Francisco luchó, siguió por un legado, por un sueño y logró. Yo creo que esa es una escuela para todos. Lo mismo nosotros, como familia ahora, con nuestro futuro proyecto. Queremos lograr recuperar en buenas condiciones, en buenos términos, y no vamos a bajar los brazos como él lo hizo. Él, encima en la época de él era peor, o sea, él no tenía ayuda a nadie. Cuando empezó a plantar él solo y le metió ficha y bueno, llegó hasta donde llegó gracias a su ingenio. Hoy en día el edificio, si bien se ve de afuera, se ve entero. Le voy a decir una de las características. El edificio ese fue hecho antisísmico y antibombardeo de aquella época. El edificio sí está intacto, ese le puedo asegurar. Ahora, sus maquinarias y todo lo que conlleva la empresa, no tengo conocimiento de eso. La década de los 90 y las políticas neoliberales quebraron a muchas industrias nacionales. En 1992, las deudas y otras cuestiones llevaron a la ITA a la quiebra. El silencio reemplazó al vapor y al movimiento.
el Banco Provincia de esa época, Provincia de Misiones, pide la quiebra de ITA. Eso fue en el año 1992. La ITA va a quiebra, tenían que rematar. La quiebra para nosotros no fue justa, no fue correcta, pero al fin y al cabo pidieron la quiebra y dictaminaron la quiebra. A partir de ahí se fue a remate. Estamos hablando del 92-93. La ITA se remata en el 2005. Pasa 13 años desde su cierre, desde su quiebra, digamos, hasta que se remata en el 2005. En esa época, el gobierno no fue capaz, o tal vez no quiso ayudar a sostener la industria tealera. Quizás porque el gobernador en esa época era un cervatero. Para la familia, confusa y no clara. Tanto es así que, bueno, se fue a quiebre, se cerró la empresa, nosotros tuvimos que salir con lo que teníamos puesto. Yo me acuerdo que tenía 10 años. En esa época, la familia intentó por todos los medios posibles, legales, que no se vaya a su cierre y que no vaya a la quiebra. No pudo. Luego, para que no se rematara, hubo muchos planes, muchos proyectos para que no se rematara la empresa. La empresa que con tanto esfuerzo mi bisabuelo montó. Luego de su cierre, pasaron 13 años que la familia fue luchando, procurando por todos los medios, vuelvo a recalcar, sin bajar los brazos, se va a remate. Estamos hablando 13 años después que cierra la empresa. Se va a remate con un valor muy por debajo de lo tasado y yo diría de lo que valdría ese bien. Estamos hablando de una suma de 500.000, cuando su tasación fue de 3,5 millones. Luego pasó a 1 millón y después pasó a 500.000. Este comprador que adquiere la empresa sí recibe ayuda. Cuando la familia trató por todos los medios de buscar ayuda, ya sea económica, financiera, llámese de cualquier índole, nadie le tendió una mano. A esta empresa sí. Bueno, compró la fábrica, puso en funcionamiento. 2011 cierra esa fábrica y hoy en día está cerrado. Pero la familia sigue luchando para recuperar el predio de la gran industria, para convertir en un emporio industrial y turístico. Nosotros buscamos un proyecto, presentamos un proyecto para su recuperación, para poner en funcionamiento y que se vuelva a trabajar, conjuntamente con un proyecto de parque turístico. Porque todo el mundo, es impresionante, todo el mundo como quiere venir, ver la empresa, quiere sacarse fotos, ya sea porque el papá, la mamá, el abuelo trabajó ahí, gente de toda la provincia que viene, incluso se paran enfrente o me preguntan a mí qué pasa, que no se puede entrar. Desconozco por qué el dueño no quiere que la gente circule ahí adentro o pase a sacarse fotos, ese no, escapa de nuestro conocimiento. Y yo creo que la provincia tiene yo diría, una deuda con la familia. Una deuda, si se quiere, moral, por todo lo que la familia tuvo que pasar y por el legado que dejó don Francisco para la provincia. Él trajo un producto, impulsó la industrialización de uno de los productos madre de la provincia.
Yo creo que este proyecto está bien visto por muchísimos ojos y creo y tengo fe que algún día el Estado va a hacer lo que tiene que hacer y nos va a llamar. Así que el proyecto está presentado. Incluso acá en Campo Viera se hizo varios proyectos también, la gente nos reapoyó, juntamos firmas. O sea, son varios los proyectos que fuimos entregando a través de los años y yo personalmente creo que vamos a llegar a un buen puerto porque hay diálogo. Lo importante es el diálogo y el canal está abierto. Incluso tuvimos la visita del embajador alemán y vamos a establecer lazos hermanos porque don Francisco era oriundo de Alemania, es un pionero alemán y ello busca también ayudar a los pioneros con su historia o con lo que sea. Así que el diálogo está abierto, igual que nuestro diálogo con parte del Estado. Al pasar por Campo Viera, es inevitable ver elevarse a lo lejos al enorme monstruo de hormigón que permanece solo, en silencio y abandonado, con el recuerdo aún vivo de haber sido la primera fábrica de té en el país.